Bueno, buenos días a todos. En nombre del Colegio Médico les damos la bienvenida a nuestro quinto webinar propuesto desde hace algunas semanas atrás, buscando generar un espacio que permita el intercambio de las experiencias con algunos referentes locales, nacionales y también del extranjero. En el día de hoy vamos a tener la posibilidad de tratar un tema bastante sensible a nuestro ejercicio profesional, como es la humanización de los cuidados en terapia intensiva en tiempos de COVID-19. Para lo cual hemos convocado, y permítame darle la bienvenida y presentar a nuestros panelistas, a nuestra señora presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la doctora Rosa Reina. Como referentes locales nos acompaña también la doctora Karina Tolosa. Ella es jefa de la unidad de terapia intensiva del Hospital San Juan Bautista de la ciudad de Catamarca. En nombre del Colegio Médico me acompaña Pablo Marín, que es secretario de Extensión Universitaria, y la doctora Daniela Revelo, que es secretaria científica. Desde la provincia de Tucumán, el licenciado Marcelo Morales. Él es director en la Federación Mundial de Cuidados Críticos en Enfermería. Agradecerle, doctor, su participación y su predisposición para acompañarnos en esta actividad. Dejo para el final a nuestro invitado extranjero. Agradecerte, Gabriel, que hayas dispuesto de tu tiempo para que podamos compartir la experiencia que tú has transitado allá. El doctor Gabriel Heras es médico intensivista. Él se desempeña en el Hospital Universitario Torrejón, en la ciudad de Madrid, y además ha cobrado relevancia en estos últimos días porque acaba de salir a la venta su libro que cuenta en primera persona y casi en simultáneo y en paralelo con la pandemia, su libro En Primera Línea, que ya se encuentra a la venta. Así que bueno, comentarles, como ustedes sabrán, nosotros vivimos en Catamarca una situación bastante particular dentro de Argentina porque allá más de 70 días de declarada la emergencia sanitaria desde aquel 20 de marzo, todavía y felizmente no tenemos casos en nuestra provincia. Sin embargo, desde el Colegio Médico tratamos de nutrir a la población general y a nuestros colegiados con la experiencia de todos ustedes. Así que, bueno, alguien me comentaba qué desafiante es hablar de humanización en los cuidados intensivos, cuando es un tema que generalmente está más asociado a los cuidados del final de la vida de nuestros colegas paliativistas o el auge que ha tomado la humanización del trabajo de los obstetras en el parto. Pero empezar a hablar de humanizar las terapias intensivas es un gran desafío que es lo que hoy planteamos desde el colegio. Así que abro la conversación y creo que humanizar en COVID es más relevante todavía. Es una tempestad que nos afecta a todos, pero no todas la vivimos igual. Creo que vamos en distintos barcos y de eso se trata, de escuchar la experiencia de cada uno de ustedes. El que quiera empezar con su visión, se los agradecemos. Bueno, yo como referente local, los saludo a todos, gracias por estar. Yo acá en Catamarca, nosotros ya empezamos, gracias al licenciado Marcelo Morales, hace unos 5 años aproximadamente, cuando lo invitamos a una reunión, a unas jornadas de terapia intensiva que hicimos, donde el licenciado empezó a hablar de lo que era la humanización en cuidados críticos, donde personalmente le dije, me voy, no puedo escuchar esto no se va a hacer nunca. Soy sincera, le dije, me voy de acá, era la jornada, la organizábamos nosotros, la SATI, le dije, me voy, esto no es para mí, ni para la gente de Catamarca. El licenciado me dice, venga y siéntese, me senté y escuché, y bueno, y ahí empezamos, él a trabajar con el personal de enfermería, que es el que siempre está con el paciente, y desde Tucumán hacia Catamarca todas las directivas de cómo tenía que ser, cómo teníamos que actuar, qué teníamos que hacer, y empezamos en la terapia del Hospital San Juan Bautista a dar nuestros primeros pasos
a aumentar, digamos, las horas de que el familiar pueda quedarse con el paciente, de hacerlo pasar más veces de las visitas diarias que tenían. Cuando el paciente necesitaba, lo dejamos al familiar al lado. Un caso en particular que tuvimos, una paciente que los médicos la habían intervenido quirúrgicamente varias veces de problemas respiratorios, que tenía una patología pulmonar grave, crónica, y ya nos habían dicho, bueno, ya no hay más nada para hacer con esta paciente, déjenla con respirador que va a fallecer, cédenla porque no hay más nada para hacer. Esas fueron las palabras de los médicos neumonólogos y cirujanos de tórax. Y nosotros dijimos, no, vamos a ver qué más podemos hacer para esta paciente que era joven, y decidimos, la empezamos a reincorporar de la cama, la empezamos a sentar, le sacamos la sedación, empezamos a levantar con todos los tubos que tenía, la dábamos vuelta por dentro del hospital, la paciente le poníamos la computadora, podía ver sus películas, la familia sentada al lado, y las enfermeras hicieron todo este trabajo, y la paciente hoy está en su casa. Entonces, eso es lo que, la humanización, como le digo, hace pocos años que está Gaby con esto, de 6 años creo que está Gaby, y nosotros 4 5, que al principio me negué, pero realmente funciona, los pacientes salen adelante. El licenciado Morales me ha retado varias veces, pero bueno, la verdad que como ese caso tenemos varios pacientes que gracias al, como le digo siempre, es al personal de enfermería que está con el paciente, que es el que más trabaja la parte de humanización, y que bueno, que sí se puede, y que en estos momentos seguramente Gaby nos va a contar por qué se puede hacer humanización en COVID, ¿no? Licenciado Morales, no sé si quiere usted Sí, seguir. sí, Karina. Bueno, te felicito por haber honrado la verdad. Eras una opositora de la humanización, tus enfermeras eran unas fieles defensoras. Nunca olvido yo cuando organizaron unas jornadas de humanización en el anfiteatro del Hospital San Juan Bautista, y lo hicieron conjuntamente las jefas de enfermera de la maternidad, de la terapia de maternidad, de niño, de neo y de San Juan Bautista de adulto. Fue una jornada de muchas experiencias y de muchas emociones. Hasta cerramos con el relato de la mamá de un niño que había muerto en la terapia intensiva. Yo me emociono fácilmente, pero lloro difícilmente, y ese día logré llorar porque era emocionante escuchar la experiencia de la madre dentro de la terapia intensiva, el agradecimiento con el personal. Primero la sorpresa de ella, que pensaba que nadie lo atendía a su hijo y que lo tenían abandonado, y después el agradecimiento eterno que le hayan permitido, hasta incluso, porque terminó donando los órganos a ese niño, hasta que incluso le hayan permitido que ella haya sido la última persona que lo haya bañado, lo haya cambiado y todo lo demás. Catamarca ya no tiene retorno, Catamarca ya está con la humanización desde hace varios años. Lo más difícil fue convencerte a ti. Y bueno, con Gaby hace 5 años que adoptamos el proyecto JUSI, que nos enseñó cómo humanizar, que aprendimos de su mano el proceso de humanización, porque todos veíamos que algo nos faltaba en la terapia intensiva, y no sabíamos qué era, y era justamente esto, ¿no? Yo les quisiera que Gaby nos cuente un poco, porque nosotros veníamos muy bien, demasiado bien con la humanización de las terapias intensivas, con dificultades, porque tenemos que cambiar lo más difícil de una organización, que es la cultura. Y sobre todo, la cultura dice que la terapia tiene las puertas cerradas. Y el familiar es un extraño para el equipo. Eso es lo que más cuesta cambiar. Y veníamos muy bien cambiando todo esto, incluso en América Latina, que creo que es la región del mundo que más abrazó el proyecto JUSI, después de España, por supuesto, hasta que llegó este maldito virus y se cerraron todas las puertas de la terapia intensiva. Lo cual el desafío era el doble de lo que ya se venía trabajando, porque acá había otros temores, otros miedos, y había directivas claras de cerrar las puertas de la terapia intensiva. Ellos Gabriel, tuvieron la primera experiencia, y bueno, me gustaría que él nos cuente cómo comenzaron con todo este problema. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre es un auténtico placer y un honor
echar un viaje a la Argentina y compartir un rato con todos vosotros, que para mí sois casi mi familia, ¿no? Bien dicho, Marcelo. Realmente la humanización es como un gran desafío, ¿no? Y tiene que ver un poco con la utopía, y tiene que ver con lo que aún nos queda por hacer, ¿no? Y si antes del coronavirus ya veníamos luchando contra todas esas eh, costumbres establecidas en las terapias intensivas durante más de 50 años, que son maneras de hacer y, bueno, están bien. Quiero decir que hemos hecho lo que sentíamos que teníamos que hacer durante estos 50 años, pero en los últimos 6 años nos hemos replanteado si podemos darle una vuelta de tuerca a la manera de hacer las cosas y evolucionar con H esa manera de hacer las cosas, ¿no? Y para mucha gente ha parecido que el proyecto UCI ha sido una revolución con R, pero no. Nosotros pensamos que es una evolución del sistema que se escribe con H de personas humanas, ¿no? Entonces, fijaros que efectivamente el proyecto UCI es un proyecto de escucha, nació en 2014, después de escuchar lo que quería la gente, básicamente, pacientes, familias y profesionales. Les preguntamos cómo sería la terapia intensiva ideal, y de ahí salieron las 8 líneas de investigación del proyecto. Presencia y participación de la familia en los cuidados, mejorar la comunicación, por supuesto asegurar el bienestar del paciente, el cuidado del cuidador, la prevención, el manejo y detección del síndrome post-UTI, la arquitectura humanizada y la mejora en el proceso de morir, ¿no? Y bueno, pues llevamos 6 años luchando arduamente y fijaros que ya somos más de 100.000 personas en todo el mundo luchando por esto. Presencia en más de 25 países, algunos de Europa, incluso Estados Unidos y prácticamente toda América Latina. Y esto no hacía más que crecer y crecer y crecer, y va muy bien. Y de repente en 3 meses todo se ha ido al traste, ¿no? Y yo estoy muy contento porque el coronavirus lo que ha conseguido es dejar de manifiesto qué importante era nuestro trabajo, porque además todo el mundo está viendo, el que no lo veía ahora lo ve claramente, que humanizar es una necesidad y es ahora o nunca. Y fijaros, ¿no? En España, horarios de visibilidad flexibles y participación de la familia en los cuidados, prácticamente el 100% de los hospitales lo han quitado, fuera, ¿no? Por una recomendación del Ministerio se han prohibido las visitas, ¿no? Luego podemos discutir si eso está ajustado a ciencia o no, porque ha habido hospitales como el mío que no hemos seguido esa recomendación y hemos tenido presencia y participación de la familia en los cuidados todos los días. Todos los días. Y no se ha infectado más gente que en otras unidades. Vamos, no hemos tenido casos de nuevas infecciones, ¿no? En nuestra unidad. Lo que hemos intentado es asegurar esa seguridad, pues con equipo de protección individual, básicamente, ¿no? No sé si me oís bien o están haciendo ruido aquí atrás. ¿Me oís bien? O me cambio de sitio. Se escucha el ruido de atrás. Hay mucho ruido, Gaby. Sí, pues no sé qué pasó. Sí. Perdón. Es el verano que se acerca. El sitio. Doctora Reina. Sí, como le da gracias realmente por este video. Bueno, yo un poco con lo que está diciendo Gaby, y lo han comentado Karina y Marcelo, nosotros también comenzamos con todo esto en el 2009 nos planteamos, o sea, ¿cómo comenzamos nosotros con... Habla un poquito más fuerte, Rosa, no se te escucha mucho. Bien, sí, voy a hablar un poco más y voy a tratar de aumentar más el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí está perfecto. Bien. Nosotros en mi hospital empezamos en el 2009 a plantearnos y teníamos cómo estábamos con los test de sedación en nuestros pacientes. Porque bueno, de acuerdo a lo que veníamos leyendo, que teníamos cuidado, y de hecho, viendo los indicadores de la CNSU, el 35%, si mal no me acuerdo, 37% estaban adecuadamente sedados. O sea, el 70% estaban inadecuadamente sedados, más de -4, -5.
Eso nos hizo replantear nuestra situación, que teníamos que revisarla, rever cómo estábamos con nuestros pacientes, y entonces empezamos a hacer protocolos, incorporar a los farmacéuticos, y empezar a ponernos como objetivo tener a los pacientes más despiertos. Esto chocaba un poco con con enfermería, ¿no? Porque, bueno, los pacientes se excitaban. Entonces, bueno, con todo lo de la humanización dijimos, bueno, vamos a empezar a incorporar también a la familia. Que la familia ingrese y esté. Bueno, tuvimos que pasar por todo el proceso, que obviamente lo voy a decir, convencer a los profesionales, a los médicos, a los enfermeros, etcétera, para que esté la familia adentro. Tuvimos nuestro primer problema en el 2009, que fue el H1N1, por el cual lamentablemente nos pasó algo parecido que ahora, o sea, lo que habíamos empezado a armar, no lo pudimos implementar directamente, no lo pudimos implementar porque el H1N1 hizo que tuviéramos una situación como esta, o sea, seguir con lo que estábamos, los pacientes obviamente muy sedados, con bloqueantes neuromusculares. Bueno, pasamos ese periodo, empezamos a trabajar de nuevo con el protocolo. Creo que en ese momento, después en el 2014 vino Gaby a la Argentina, creo que fue la primera vez que vino a nuestro congreso, en el 2014, me parece que fue así, vino inclusive a nuestro servicio. En el interín se creó el Comité de Rehabilitación y Posuti de la SATI, junto con profesionales de nuestro hospital y de otras partes del país, y se empezó a trabajar en esto, también con esta línea, ¿no? Es decir, el cuidado en el paciente en la terapia intensiva, empezar a tenerlos despiertos, empezar la rehabilitación de estos pacientes desde el comienzo, dentro de la rehabilitación pasiva, si el paciente no podía hacer una rehabilitación activa, y cuando se podía la rehabilitación activa, y siempre teniendo a la familia como parte del proceso. Y luego lo que pasa con los pacientes post-UTI, que también es todo un campo, ¿no? Y es todo un aprendizaje de que eran cosas que nosotros no teníamos presente. Los pacientes iban de la terapia intensiva y se iban vivos, y se iban genial, porque nosotros los habíamos recuperado, pero bueno, después el paciente empieza su batalla, paciente y familia, porque ahí nos dimos cuenta, como está escrito en muchos lados, que en realidad internamos un paciente, pero damos de alta una familia, un paciente con otros integrantes, que también sufren todo el proceso, la readaptación, cuando vuelven a sus casas, los que vuelven, que son los menos, toda esta readaptación, acompañar en el proceso de recuperación. Y bueno, lamentablemente, hace poco con esta pandemia, tuvimos que volver a sacar a la familia de nuestra terapia intensiva. Y realmente fue muy choqueante. Fue muy choqueante para nosotros, para los enfermeros, porque ya la familia era parte del proceso de recuperación. Habíamos bajado un montón el uso de sedantes. Al principio incrementamos el uso de analgésicos y de opiáceos, lo estábamos empezando a bajar, la familia tratando de relacionarse o de mantener a los pacientes orientados a través del celular, de tablet. Permitimos que se pongan fotos en las todas en lo posible plastificadas para que se pueda limpiar. Si había cumpleaños, permitíamos que se pusieran globos, bueno, todo para que el paciente, digamos, en cierta manera se sintiera mejor. Entrar la familia, inclusive familias que traían tortas, y obviamente nos comíamos todos. Bueno, todo eso, lamentablemente ahora, bueno, fue terrible para nosotros decirle a la familia, mire, debido a todo esto, la verdad no va a poder venir más al hospital, lo vamos a llamar por teléfono. Quizás con los pacientes de COVID fue un poco más fácil, porque la familia está aislada, o sea, de cierta manera la familia tampoco puede movilizarse. Pero la familia que ya teníamos adentro, con los pacientes que hace un mes y medio, 15 días, que ya estaban, algunos de esos pacientes que ya se estaban recuperando. Inclusive tenemos la suerte de haber incorporado de a poquito una musicoterapeuta, que es del equipo de Karina Ferrari, que ya había empezado, una paciente neurológica que había empezado a despertarse con el esposo, y estaba en ese proceso, y ahora el esposo no puede estar con ella.
explicarle al paciente que entiende por qué ahora la familia no está. Se me pone la piel de gallina, les digo la verdad, estoy muy emocionada. Explicarle a los familiares que lamentablemente a esta situación no van a poder estar. Y como contaba hace un rato cuando estábamos hablando entre nosotros, que es una impresión, creemos que hemos empezado a aumentar nuevamente el uso de sedantes. Nuevamente teniendo a los pacientes fuertemente sedados, porque los pacientes ahora se excitan. Se excitan porque se hubieran excitado igual, se excitan porque no tienen a su cara conocida, a su familia presente, y entonces cuando ellos se excitaban, como en el caso del paciente y otros, ¿no? El esposo la calmaba, le hablaba, le traía fotos, videos, celular, la musicoterapeuta y la gente de rehabilitación y de kine le hacía escuchar la voz del esposo en el celular y de su familia a través del celular. Bueno, ahora eso no lo tenemos porque no tenemos a la familia. Realmente ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros pacientes ahora? Yo en este momento, que es lo que estamos charlando, tenemos la impresión de que hemos nuevamente aumentado la sedación y el uso de bloqueantes neuromusculares. No sé, es una impresión. No sé si porque, como, bueno, los pacientes se excitan, porque los pacientes tienen delirium, están en una terapia intensiva, están solos, y son pacientes no COVID, pacientes no COVID. O sea, esto está afectando también nuestra práctica en los pacientes no COVID, porque lo tenemos en el mismo piso, separados, pero los tenemos en el mismo piso, o sea, la llegada es por la misma entrada, ascensores igual, o sea, tenemos lo mismo, ¿no? Por orden del ministerio, los pacientes, los familiares no pueden ingresar, no, la circulación que no pueden circular, y no sé, bueno, vamos a ver, mediremos esto en un mes y medio, a ver si realmente nos está pasando que ya tenemos nuevamente pacientes que pasamos del menos 1, del RAS de 0 a -1, -2 que estábamos teniendo, nuevamente a -4, -5 cuando empezamos con esto en el 2009. Es probable, no lo sabemos. Pero bueno, sí, es duro. Yo quería preguntaros, o sea, esta prohibición de la visita es, igual que en España, supongo que ha sido una decisión ministerial, ¿no? Exacto, sí. Es una decisión de los ministerios que han bajado a los diferentes centros de salud y todos los informes se dan por teléfono. No familiares presentes. Sí, en España es necesario. En España ha sido esto igual, y la pregunta que a mí me interesa es si realmente está basado esto en la ciencia o en el miedo. Porque yo os puedo decir que en mi terapia intensiva hemos dejado pasar a todo el mundo durante todo el ingreso, por supuesto con medidas de protección, higiene de manos, etcétera, incluso acompañamiento en el proceso de morir, que para mí ha sido lo peor de la pandemia, que la gente se muera sola. Ofertando un equipo de protección individual a los familiares de los pacientes que se tenían que despedir, ¿no? Entonces, la reflexión mía es, si yo lo he hecho en mi terapia, ¿hasta qué punto una decisión del ministerio, que por lo menos en España ha cambiado los protocolos todos los días durante la pandemia, merece respeto o no? Porque no está basada en la evidencia científica, sino en el miedo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, muy interesante, Rosa, lo que dices de... Bueno, creo que una cosa muy importante que nosotros aprendimos de los italianos es que la gente tiene... Los pacientes tienen que estar separados. No pueden estar en el mismo sitio. Los pacientes con COVID y sin COVID. Porque se va a extender la pandemia por todo el hospital, seguro, seguro. Entonces creo que tienen que trabajar en clúster de pacientes e inventar sitios, inventar plantas diferentes donde haya pacientes positivos y pacientes negativos. Si ponen a todos los pacientes juntos, van a acabar todos infectados, seguro. Eso ha sido nuestra experiencia y eso, vamos, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Yo no les voy a decir cómo tienen que hacer, pero bueno, si les sirve nuestra experiencia, pues ahí se lo digo. Y nosotros lo aprendimos de Mauricio Cecconi, del presidente de la Sociedad Europea, y tenía mucha razón, porque nosotros al principio también teníamos la terapia dividida en pacientes positivos y pacientes negativos, y eso no funciona. Y luego, lo tercero que has comentado, de lo del delirio, es brutal. O sea, de hecho estamos haciendo un estudio multicéntrico internacional junto con la Universidad de Vanderbilt y el proyecto UCI para ver por qué estos pacientes tienen estas cifras de delirio que son brutales, ¿no? Hemos estimado un 70% de delirio y puede ser por varias cosas, ¿no? Puede ser por el propio coronavirus o puede ser por la cantidad de fármacos que estamos usando sin ningún tipo de evidencia científica.
ni evidencia experimental. O sea, el coronavirus no tiene tratamiento. O sea, es así. Y se están usando inhibidores de la interleuquina, antivirales, se está usando hidroxicloroquina, se están usando un montón de fármacos que no tienen evidencia ni clínica ni experimental para el coronavirus, tienen evidencia para otras cosas, ¿no? Y luego, también muy importante lo que has comentado, los pacientes están aislados. Igual, si estuviera la familia dentro, estaría mejor, ¿no? Entonces, no sabemos por qué, pero la realidad es que efectivamente hay mucho paciente altamente sedado, han vuelto otra vez las benzodiazepinas en perfusión continua y los miorelajantes a dosis tóxicas, y claro, eso va a generar una cantidad de secuelas que el sistema, al menos en España, no puede asumir. No se puede asumir un ingreso por de más de 30 días en la UCI con las secuelas que eso luego tiene, y el síndrome post-UTI va a ser brutal, no solo a nivel físico, sino a nivel neuropsicológico y a nivel emocional. Y esa va a ser la siguiente pandemia, la pandemia del síndrome post-UTI. Esa es. En realidad lo que está diciendo, nosotros lo que hicimos, o sea, estamos separadas por unos 30 metros. Equipo, son salas diferentes. Lo que pasa es que todo el piso donde estábamos nosotros, teníamos toda la terapia intensiva, y unos 20 metros, 30 metros, teníamos la terapia intermedia, con todo el equipamiento, todo, y lo que hicimos fue tener una terapia totalmente dedicada a COVID y la otra a no COVID, ¿no? Con personal separados, porque la verdad que era difícil ponerlo en otro piso, no teníamos esa posibilidad. Pero están muy separados, realmente están separados, tienen inclusive con habitaciones, todo separado. Y eso lo hemos delimitado, inclusive las familias, bueno, nada, las familias no pasaban para el lado de donde está todo el área de COVID, las familias de no COVID, ¿no? No había forma de, no pasaban para ese lado. Había otro detalle, sí, con respecto al delirium, bueno, nosotros hemos llegado a tener, cuando empezamos a despertar a los pacientes, por supuesto que cuando los teníamos profundamente sedados, ni nos enterábamos del delirio, no sabíamos. Cuando empezamos a despertar, llegamos a detectar 56 a 60% de delirio en nuestros pacientes. Obviamente porque estaban despiertos y le podíamos hacer el escala. Entonces los empezamos a detectar que teníamos pacientes que estaban, obviamente que sentían dolor, cosa que siempre se dijo, el paciente, los sedantes, es decir, la benzodiazepina, el propofol, no calman el dolor, simplemente sedan, pero no calman el dolor. Entonces, bueno, empezamos a saber que los pacientes tenían dolor, y que muchas veces calmar el dolor era mirar al paciente y a veces cambiarlo de posición, acomodarle la cabeza, acomodarle un brazo, los pies, o sea, los pies ay, no me sale la palabra ahora, bueno, cuando está en mala posición, eso duele terriblemente. Si uno tratara de estar en esa posición 2 minutos, no sé, 30 segundos le va a doler seguro. Y empezamos a tener la incidencia de delirium, pero creemos que fue por eso, porque hemos empezado a detectarlo, ¿no? Y algunos pacientes cuesta muchísimo, aún con la familia, poder controlarlos, porque, bueno, también hay detrás toda una situación de, algunos pacientes tienen adicción, o sea, bueno, es complejo. Es complejo toda la situación, pero bueno, en eso también ayuda un montón que la familia pueda estar presente y pueda colaborar con nosotros. Y en relación a por qué no lo podemos hacer, es muy interesante lo que vos decís, Gaby. Una de las cosas que nosotros estamos teniendo es problemas con los equipos de protección personal. Y ya el hecho de decir, bueno, vamos a dejar que la familia se quede y le vamos a dar el equipo de protección personal que necesita, ya generó problemas, porque estamos teniendo nosotros problemas con el equipo de protección personal. No tenemos la cantidad suficiente, o si tenemos la cantidad suficiente, en realidad la calidad no es la que corresponde a equipos de protección personal para médicos. Entonces el tema se ha vuelto complejo. Entonces la solución más sencilla es, bueno, tengamos el equipo para nosotros, digamos, ¿no? Desde el punto de vista como reglamentación normativa. No, yo creo que perdona, Rosa, creo que la solución más sencilla es decirle al Ministerio y decirle a todas las empresas públicas y privadas de Argentina que hace falta que inviertan dinero en equipos.
Esa es la solución. Porque uno se despide de su padre o de su madre una vez en la vida. Yo sé que es difícil esto, yo sé que es difícil. Y nosotros os puedo decir que en España, yo en mi unidad, el primer mes y medio no nos contagiábamos porque había equipo. Pero en el momento que cambiaron las recomendaciones y ya valía un equipo para todo el día, una mascarilla para todo el día, en mi terapia intensiva de 9 médicos caímos 5. Y eso no hay derecho, porque hay muertos entre los profesionales sanitarios. Y si yo me hubiera muerto, me hubiera encantado que mi familia denunciara al ministerio y denunciara al gobierno por negligencia. Y estamos hablando de esto. Este es el punto. El punto es que si no, o sea, uno no puede ir a la guerra si no tiene escudos. Y hay que exigírselo al que sea. Y si el que sea es un multimillonario de la Argentina, pídanle dinero para que compre materiales. O sea, hagan lo que sea, porque si no, se van a contagiar todos. Se van a contagiar. Este es un problema, Gaby, que Sí, sí, está... ya sé. Sí, yo sé, pero también sé. Pero es que nos estamos jugando la vida. Sí, es un problema que está sucediendo en todo el país. Nosotros estamos haciendo telerevista de sala con enfermeros de toda la Argentina y la mayoría de las provincias tienen este problema. Es como dice Rosa, o si no tienen en cantidad, no lo tienen en calidad. Sí, Y sí. es todo un problema, es todo un problema. Sí, yo sé esto porque nosotros lo hemos vivido 3 meses antes. Y les puedo contar la película, cómo acaba. ¿No? Entonces, no sé cómo, pero tienen que intentar, porque si no luego, cuando dentro de unos meses un juez investigue qué ha pasado, les van a decir, pero bueno, ¿y ustedes cómo estaban trabajando si no tenían la equipación? Entonces hay veces que hay que dar un golpe encima de la mesa. Y es así, digo, no, yo si no, pues, yo no puedo ir a la guerra sin escudo, no voy a trabajar. O sea, lo siento mucho, pero es que es así. Y yo sé que es muy difícil tomar esta determinación, pero es que si no, pues luego pasan las cosas y luego somos cómplices de la situación, ¿no? De haber trabajado en unas condiciones que, bueno, no creo que ninguno de ustedes canalice una vía central sin una aguja. Pues es lo mismo, o sea, no puedo hacer mi trabajo. No, sí, sí, Se me estoy de ocurre ese acuerdo. ejemplo que puede ser tonto, pero es útil, ¿no? Para argumentarlo. Entonces, creo que no solo o sea, toda la gente que tenéis influencia, y vosotros sois gente, muchos que tenéis influencia, o sea, está el presidente del Colegio de Médicos, está la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, está Marcelo, que es el presidente, o sea, es un miembro súper activo de la Federación Latinoamericana de Enfermería Intensiva, irá por el gobierno, o sea, y llamar a la puerta, porque Y lo de esto hacemos, sí, lo hacemos. dependen vidas, muchas vidas humanas, ¿no? Y por lo menos que no quede por vuestra parte, ¿no? De haberlo intentado. Luego ya, sí, está claro que haremos todo lo que podamos con lo que tenemos, ¿no? Pero hay que poner en jaque ahí a los que toman decisiones, porque hay vidas en juego, ¿no? Y os puedo decir que en mi país ahora mismo está la cosa más tranquila y ahora es cuando se empiezan a buscar las responsabilidades de haber hecho manifestaciones, de haber mantenido partidos de fútbol. Ya hay una sentencia en una comunidad autónoma que condena a la comunidad autónoma porque los sanitarios no tenían material adecuado. Entonces, al final todo se sabe. En ese sentido, Gaby, nosotros tenemos una responsabilidad, Rosa desde el lugar que ocupa y yo también, nosotros tenemos una responsabilidad social con la gente, con nuestros médicos, con nuestros enfermeros, con nuestros kinesiólogos, y lo decimos en muchas oportunidades. A mí me tocó expresar en entrevistas radiales de otras provincias y nosotros manejamos datos e información de todo el país porque somos una sociedad que está en todo el país y no nos callamos, porque Claro. es como vos decís, acá está en riesgo la vida de las personas, ¿no? De nuestros compañeros. Es así de Aparte claro. está sucediendo. Aparte Sí, está Rosa. sucediendo también otra situación, ¿no? La estigmatización del personal de la salud como vector de contagio, y eso, bueno, eso también es crítico, es muy crítico. De pronto el personal de la salud se ve acusado, inclusive se ha llegado a encarcelar a algunos profesionales, algunos personal de la salud, eh, como si fueran asesinos, o sea, realmente es una situación terrible. Y a esos mismos profesionales, o a los profesionales, se les da material que no es de una adecuada calidad.
habiendo entes reguladores en Argentina que todavía no hemos escuchado sus voces, porque están llegando materiales de muchos lados, por ejemplo de China, y no sabemos si tienen la homologación a través de instituciones gubernamentales como el ANMAT, que es aquí en Argentina, que estén realmente aprobados o homologados, o como se llame, como se debiera hacer. Entonces estamos recibiendo material como N95, que, bueno, suponemos que son buenos, suponemos que están regularizados u homologados. Sabemos que en Europa eso se hizo, ¿no? Se trató, o por lo menos lo que nos han dicho algunos colegas, que se ha tratado de homologar el NIOSH, que es el de Estados Unidos, con el de ustedes, que no recuerdo, el de Europa, que no recuerdo bien la definición, junto con los que estaban viniendo de China, que son los KL, no me acuerdo cuántos. Bueno, no sabemos exactamente, o por lo menos yo, en lo personal, no tengo bien esa información, y eso que estamos recibiendo está realmente homologado por las entidades reguladoras de nuestro país. Bueno, yo te digo que en España hubo dos grandes errores del gobierno. Uno, comprar, bueno, en el mercado chino, porque encima es otra reflexión, ¿no? Todo el mercado tiene que estar fuera del país. Lógicamente esto nos tiene que hacer reflexionar, y seguro que en Argentina para la siguiente pandemia habrá producción propia de mascarilla, de barbijos, de equipo de protección individual. Se compraron materiales que no cumplían la normativa y se compraron test que no valían, pero no uno ni dos, 600.000, ¿no? O sea que, ojo, que efectivamente ahí has dado justo en el punto, ¿no? Cuando vas a la desesperada al mercado, primero, si no verificas dónde compras, te pueden engañar, y segundo, hay que testar lo que se compra. Porque por mucho que ponga ahí FFP3 o N95 y todo lo que tú quieras, puede ser de imitación, ¿no? Y Entonces, China, ¿no? claro, bueno, no sé, yo creo que fíjate que si hubiéramos estado todos más atentos a lo que estaba pasando en China, igual hubiéramos estado mejor preparados. Porque en China esto empezó en finales de 2019 y en España, desde luego, perdimos un tiempo precioso para prepararnos. Y de hecho, cuando nosotros estamos aquí, y incluso yo estando de baja, mi única obsesión era dar conferencias y dar noticias y participar en medios, y salí en Telefe, salí en diferentes canales, en Radio Rivadavia, por ejemplo, para intentar que vosotros estuvierais preparados. Para que ese tiempo que nosotros perdimos, porque yo sé que es mucho más cercano para un argentino o para un miembro de la SATI, si alguien de Proyecto UCI dice algo, que si lo dice un chino, ¿no? Lógicamente, porque nos conocemos y nos queremos, pero qué pena eso, que tenga que pasar una desgracia para que el vecino aprenda, ¿no? Y esto va un poco en la importancia de la interconexión. Yo creo que tan importante es que a los chinos les vaya bien, como que a los españoles les vaya bien, como a los marroquíes que le vaya bien, como a los argentinos, ¿no? Porque nadie pensaba que alguien que estaba generando una pandemia en China, que no se sabe ni cómo, aquí en España haya generado 50.000 profesionales sanitarios infectados y al menos 40.000 muertos. Así que, ojo, el mensaje también yo creo que muy importante, que es vamos a ayudarnos entre todos, que la gestión en el altruismo probablemente dé mejores resultados que la gestión en el egoísmo, que es lo que ha hecho aquí todo el mundo. Desde poco, ¿no? Yo, que esté bien mi familia, que estemos bien en mi hospital, que estemos bien en mi región, que estemos bien en mi país, y al resto, que no sé cómo se dice en Argentina, que le den viento, sí, que le jodan, ¿no? Que le jodan, ¿no? Esa manera de hacer no nos ha ido bien. Entonces, para la siguiente habrá que hacerlo de otra, porque si no somos capaces de aprender, o sea, la vida nos está dando un mensaje muy claro. A nosotros nos pasó igual que a ustedes, Gabriel. Nosotros también hemos subestimado la pandemia y nos hemos asustado cuando vimos que ustedes estaban en medio de la pandemia. Ahí Claro. hemos tomado conciencia realmente de que esto sí no iba a llegar acá. Pero cuando escuchábamos en China, yo personalmente dije, no, China, está lejos, esto no va a llegar acá. No, claro, es que ha sido como, ha ido barriendo el mapa con un decalaje de 2 meses, ¿no? De un lado a otro. Y empezó China, Centro Europa, Italia,
Llego a España y ha tardado lo que ha tardado en atravesar el océano, ¿no? Y ahora yo hablo todos los días con compañeros de América Latina, aparte de vosotros, con la gente de Chile, cómo está en Chile, o la gente de Brasil, cómo está Brasil. En México ya van a 1000 muertos al día y la gente no está cumpliendo el confinamiento. O sea, México va a ser una catástrofe humana, ¿no? Porque se ha equiparado esto mucho a las guerras. Y vale, en una guerra ponen una bomba y mueren 20. Pero aquí se están muriendo 1000 personas al día. Es que no tiene nada que ver. Y encima corremos el riesgo de contagiarnos nosotros cuando estamos atendiendo a los heridos. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir y yo creo que entre todos, yo creo que estamos a tiempo y están a tiempo de cambiar las cosas en Argentina hacia otro modelo que sea más productivo, porque si no, digo, bueno, ya la próxima, digo, no, pero es que todavía les queda. Claro. Entonces todavía están a tiempo de hacer rectificaciones en la manera de hacer, ¿no? Y no se puede morir nadie solo. No hay derecho, no hay derecho. Ese es La- uno de los, en base a tu experiencia y a lo que venimos escuchando, incluso de colegas de Latinoamérica, sobre todo Perú, una de las situaciones que más le afecta a la enfermera o al equipo de salud es la muerte en soledad de los pacientes, ¿no? Hay mucha consulta con psicólogo y demás por el equipo de enfermería, obviamente que sienten una profunda angustia de no poder hacer nada. Bueno, al comienzo, porque a partir de eso se generaron distintas acciones para acercar a la familia, que no sea físicamente, sino usando la tecnología, y se puedan despedir de sus familiares antes de que se mueran. Hombre, al final todo lo que hacemos en contra de lo que sentimos, al final es una herida emocional para nosotros, ¿no? Y fíjate que es muy difícil comunicarse, ¿no? Que prácticamente no te reconocen, ¿no? Los pacientes. Es muy difícil asegurar el bienestar de los pacientes cuando no tienen visitas. O cuando no se puede celebrar un cumpleaños o no se puede llevar una torta o cantar una canción o hacer musicoterapia, es difícil, ¿no? Claramente de manifiesto, ¿quién cuida al cuidador? Nadie. Pero esto ya lo llevamos diciendo en el proyecto UCI desde el 2017, ¿no? Cuando se publicó el manual de buenas prácticas de humanización. Solo Luego que ahora los espacios, bueno, bastante hemos hecho, como dice Rosa, ¿no? Bueno, es que hay veces que no es fácil porque los sitios son los que hay pero bueno, aún así estamos atendiendo a gente por encima en España por encima del 300%. O sea, si una UCI tenía 15 camas, hemos atendido 45. Sí, o sea, hemos ido al 300% y ha habido que generar espacios que claramente no eran espacios que estaban centrados en la dignidad de la gente ni en la intimidad, pero bueno, pues en tiempos de guerra, pues todo vale, ¿no? Pero hay una cosa que no vale, que es que, o sea, nadie se puede morir solo, insisto. Eso, al que se va, mal. Y a la familia que se queda, le va a generar una situación de duelo que no se va a poder sobrevivir a ese duelo. toda la vida, para toda la vida. Eso es para toda la vida. Esa herida emocional es para siempre. Y si depende solo de que consigamos un equipo de protección individual, vamos, aunque lo tenga que robar. ¿Me explico? Eso está pasando, ¿eh? Te puedo asegurar. Está Claro, pasando. pues eso es la gestión del egoísmo. Es que al final cada uno... Está co- pasando de decir, bueno, cada uno trata de conseguir del mercado lo que hay, llevarlo para su lugar y aún mismo, dentro de los mismos hospitales, se tiene que haber un control casi policíaco. Sí, sí. eh, bueno, son situaciones terribles, ¿no? Que, digamos, En España pasó lo mismo. Incluso los propios sanitarios robaban las cajas de barbijos para proteger a su familia. Acá también, acá también. Claro, pues fijaros, eso es el tipo de sociedad que somos. Y eso no es la población, eso somos los sanitarios. Entonces, ojo, ojo, ¿no? A lo que voy es que es tan importante transformar la manera en que hacemos las cosas. O sea, al final es todo humanización. Es todo humanización. Es que es así. O sea, y además es ahora o nunca. O sea, ya ha quedado clarísimo. O sea, ya no se puede mirar para otro lado, ¿no? Porque hasta la fecha, bueno, pues te puede gustar más o te puede parecer una idea más o menos naif el hecho de la humanización,
Pero fijaros, ahora estamos haciendo en muchos sitios las cosas en contra de lo que sentimos y cuánta cantidad de gente dejará la profesión. Porque no le merezca la pena jugarse la vida por la asistencia sanitaria. ¿Cuántos enfermeros, cuántos médicos que ganan un mango les merece la pena esto? Pues igual no. ¿No? Y esa es la reflexión, y esa es la reflexión que tienen que hacer los gobiernos de todo el mundo, de cómo nos tratan a los sanitarios, porque claramente se ha puesto de manifiesto que nadie cuida al que cuida, ¿no? Y eso es una gran asignatura pendiente. Fijaros que antes de ayer, salió a los sanitarios de España nos han dado el reconocimiento Princesa de Asturias de la Concordia 2020 por la entrega en la pandemia, ¿no? Y yo creo que hay que ser agradecido, ¿no? Viene un premio de la Casa Real de España, eso es, pues eso, una de las distinciones más altas, ¿no? Pero había un debate muy amplio en las redes sociales diciendo, mira, menos premios y más contratos, y mejores condiciones, y mejores sueldos, y mejores ratios de personal, y los premios para ellos, ¿no? Y tiene razón la gente. Es que tiene razón. O sea, yo creo que hay que ser agradecido. Un premio hay que celebrarlo, ¿no? Y un reconocimiento, y más si viene de Su Majestad de los Reyes, hay que celebrarlo. Pero, Bueno, eso es una cosa que también acá en Argentina, cuando fue lo del H1N1, también pusimos ocurrió. un poco la alerta. Miren que el sistema el sistema de salud nuestro en Argentina está muy mal, realmente, y cada vez ha venido peor a lo largo de los años. Las inversiones han sido muy pocas, gran diferencia entre lo que es la tecnología o la tecnificación del público con el privado. El público se ha quedado realmente un montón, con mucho equipamiento obsoleto, los salarios bajos, se han ido jubilando profesionales y no se han nombrado nuevos. Muchos hospitales grandes han ido bajando el número de camas, hospitales de 1.500 camas, ahora tienen 500 camas, o sea, es todo obviamente es todo un conjunto de cosas, ¿no? Lo cual el profesional de la salud está inmerso en eso, y el pluriempleo. Y esto también, el pluriempleo, de tener que trabajar en un lado, en dos, en tres, también ha sido un motivo de estigmatización de los profesionales, porque, claro, trabaja en tal lugar, ahí se contagió, y entonces viene a trabajar acá y terminó contagiando este lugar. Y bueno, realmente, o sea, lo que yo puedo decir, y lo digo a nivel personal, pero me parece que hay muchos que piensan de la misma manera. Los profesionales estamos haciendo lo mejor que podemos, obviamente, como todos, la sociedad haciendo lo mejor que puede, como todos, pero hay cosas que la verdad no la podemos cambiar. El profesional no puede dejar sus otros trabajos y quedarse con uno solo, porque no vive, con ese trabajo no vive, ¿sí? Tiene que seguir trabajando en 2 o 3 lugares, al menos que haya una política. Que se diga, bueno, mientras dure la pandemia, al que trabaja en este lado le vamos a pagar lo mismo que gana trabajando en 3 lados. Pero eso no existe, eso no está. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir pagando lo que hay que pagar, y muchos profesionales que además tienen consultorios en este momento no están teniendo esas prácticas. Bueno, realmente es un sistema complejo. Quiero decir que los profesionales estamos entre tratar de hacerlo mejor para atender a los pacientes, atender a los pacientes con COVID, con toda el aluvión también de información que fuimos teniendo en estos 2 o 3 meses, 3 o 4 meses. Entonces, como bien vos dijiste, Gaby, pasamos de darle una parva de medicamento, y sobre todo a los pacientes críticos por sonda nasogástrica, que decíamos, pero ¿cuánto de esto se va a absorber en estos pacientes críticos, chocados, ventilados? Haciendo, a ver si realmente esto lo podíamos pasar por tal sonda nasogástrica, por esta sí, por aquella no, porque se incompatibiliza. Bueno, una parva de cosas que ahora ya sabemos que nada de eso ha servido, ni sirve. A tratar de protegernos nosotros, ayudarnos entre nosotros con los materiales que recibimos, de los cuales una buena parte no sabemos la calidad de esos materiales, tratando de mantener a la familia, tratando de controlar o manejar el miedo de uno y el miedo de nuestra familia, y tratando de seguir los protocolos que, como bien has dicho, iban cambiando bastante seguido, que también con algunos protocolos que pueden ser diferentes en las regiones, y
cambiando algunas prácticas en nuestro ambiente y en nuestra propio, propio vivir diario, ¿no? Nuestras costumbres. Pero bueno, todo eso ha sido todo muy junto, y todavía no sabemos, o sí sabemos, pero todavía no tenemos, nosotros, no sé si mis colegas lo tienen algún de que, cómo está viviendo el personal de la salud. Todos en la SATI, bueno, como en cada uno de los hospitales, ¿no? Abrimos un mail con gente para que los profesionales puedan consultar y ser soportados en la medida que se pueda, pero no hay tiempo. Y uno ve eso, ¿no? Que no tiene tiempo para poder expresar lo que siente, y también lo otro, bueno, veo que mis colegas están bien, están contentos y yo no me siento bien, no, entonces es un problema mío, entonces me callo y me quedo. Bueno, no sé, realmente creo que estamos viendo un montón de cosas todas juntas. Y eso, bueno, no sabemos cómo va a terminar. Sí, o sea, yo lo único que me gustaría añadir es que al final el sistema lo cambian los pacientes. Porque si lo cambiáramos los profesionales, todo esto que has contado, Rosa, no pasaría. Tendríamos ratios adecuados, tendríamos un trabajo estable, tendríamos contratos fijos. Y esto nosotros no lo hemos conseguido históricamente, pero somos parte de esta situación, ¿no? Y creo que por lo menos está en nuestra mano hacer presión y denunciarlo sistemáticamente. Y ahora es que no va a quedar otra. O sea, los políticos van a tener que mirar hacia la sanidad. Porque si no miran, van a ser los ciudadanos, que van a ser los pacientes. O sea, todos somos potenciales pacientes, ¿no? Y somos mayoría. Entonces, al final, pues los votos irán hacia el que haga un sistema de salud que sea universal y esté basado en la dignidad de las personas. Y eso depende de todos nosotros. En poco tiempo, desde marzo hasta ahora acá en Argentina, la verdad que como ustedes dicen, hemos vivido muy intensamente, mucho de golpe y que deja, como dice Gabriel, huellas emocionales, ¿no? Pasamos de la imagen, del cambio de imagen de ser profesionales a esto en un inicio de ser héroes, cuando en principio nosotros creo que elegimos esto, por lo tanto creo que más héroes podrían ser en esta situación hasta nuestras familias que no eligieron, digamos, que lo que nosotros somos, y ellos son nuestro soporte, nuestra contención emocional, y lo único que queremos es trabajar dignamente. Lo que ustedes dijeron al principio, cuidar al cuidador, fue nuestra primera frase desde el Colegio Médico, que tratamos de difundir hacia todos los sitios, para tratar desde Catamarca, que vuelvo a decir es una isla en Argentina junto con Formosa y todavía no nos afectó, pero no obstante eso vemos con mucha preocupación lo que ha pasado. Desde la figura de héroes, como decía, la estigmatización, el pedido de salida, que dejen de habitar en algunos edificios en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, a los médicos por prestar servicios en estos lugares, los recortes salariales que hemos tenido los médicos cuando íbamos a ser los héroes protegidos en esta situación, la estigmatización, el recorte salarial, el temor de vehiculizar la infección a nuestra familia, la pérdida o la no adecuación de los suministros de elementos de protección personal, y ahora en estas últimas semanas la judicialización. Hay colegas que fueron judicializados, como explicó la doctora Reina, y bueno, allí ya creo que se tocaron fibras demasiado sensibles al ejercicio profesional, que dio lugar a esta manifestación que pasó en Córdoba hace unos días, y que después se replicó la semana pasada en varios puntos del país, donde independientemente de la situación epidemiológica que cada provincia vive, vemos como que esta era nuestra oportunidad. El tiempo va pasando y estamos cada vez más cerca del día después, y tenemos miedo, como decía Gabriel, con la película ya vista por parte de ellos, de que volvamos a ser el día después los mismos olvidados de siempre. Entonces, creo que tenemos que, como decían, mover todo. No, a los 70 días de pandemia hay más de 10 médicos fallecidos en la provincia de Buenos Aires.
el 16% de los infectados de todo el país es personal sanitario. Hay más de 1000 enfermeros en toda la Argentina que se han contagiado de coronavirus y eso creo que debe llamarnos a la reflexión, como ustedes dijeron. Y quería preguntarle algo a Gabriel, perdón. Él dijo en un momento que de 9 médicos de su equipo, 5 se infectaron. En tu caso, si te infectaste y si nos puedes trasladar desde lo humano tu experiencia como un enfermo de COVID. Pues mira, yo me infecté, fui uno de los que cayó. Bueno, en el momento que hubo menos trajes y menos equipos, sabíamos, bueno, y empezó un compañero a toser, ya sabíamos que íbamos a caer todos. Y bueno, mi síntoma principal fue la tos, tenía una tos persistente, tenía febrícula y luego tenía muchas mialgias y muchos dolores musculares, pero eso lo achacaba a la brutal carga de trabajo. Hemos puesto prácticamente al 100% de los pacientes en decúbito prono todos los días. Eso son, imagínense, ¿no? 20 o 30 pacientes todos los días girándolos durante 16 horas, ¿no? Ha sido brutal. Y fijaos que mi familia y mi pareja cuando me infecté me dijeron, qué bien porque así descansas. Y claro, yo me iba a casa diciendo, ya, y si vosotros supierais lo que es una insuficiencia respiratoria aguda y un tubo en la garganta y decúbito prono y lo que yo he visto en la UCI, igual no estaríais tan contentos, ¿no? Entonces, uno se va a casa resignado primero porque deja al equipo pues con un miembro menos para trabajar y se va a casa con mucho miedo, ¿no? Porque no sabes si vas a ser uno de esos 70 profesionales que por desgracia han fallecido en España, ¿no? Y luego te quedas aislado. O sea, aislado es aislado 100%, solo, ¿no? Y quizás otra de las peores cosas que tiene esta pandemia es la soledad de todos, ¿no? La soledad de los pacientes, la soledad de las familias, la propia soledad de los profesionales, intentando estudiar 1000 horas al día para buscar soluciones que no encontrábamos, ¿no? El confinamiento. Este virus es un cabrón. Pero bueno, por otro lado, ya os digo que para mí ha sido el mayor acelerador de la humanización, ¿no? Porque lo ha dejado claro de una, ¿no? En menos de 3 meses ha dicho, el mensaje es hay que humanizar. Tremendo, Sí, ha tremendo. sido así. Bueno, no sé, Gabriel, doctor, si quieren hacerle otra pregunta. Gaby nos tiene que dejar, sí, tenía otro sí, compromiso. sí. Agradecerle, Gabriel, ser respetuoso de tu tiempo. La verdad que hay un indicador en este webinar que es el webinar donde los moderadores menos han hablado. Por lo tanto, creo que lo que ustedes nos han dicho ha sido por demás interesante. Es que Así hablamos que mucho nosotros. Sí. y hablan muy bien. Me parece que el gran desafío hacia adelante es la humanización y me quedo con que la familia no tan solo cuida, sino la familia cura. Y Sí. si la familia cuida y cura, Bien. tenemos que arbitrar todo lo necesario para que si desde las terapias intensivas la visión es humanizar, habrá que hacer lo posible y si la limitante es el miedo, vencerlo y si no hay evidencia científica, demostrarlo y si hay que proveer un equipo de protección personal, proveerlo, porque la familia cuida y cura. Me parece que eso es lo que yo aprendo de lo que ustedes dijeron. Pues Excelente, doctor. yo, si ese es el mensaje que recibes, he cometido, o sea, he cumplido el objetivo, ¿no? Que básicamente es, vamos a dejar de hacer las cosas por el miedo y vamos a basarnos en la ciencia, que es lo que hacemos todos los días. ¿Mm? Gracias, Gabriel. Bueno, un Gracias. abrazo. Un gusto Gracias, Cuidaros compartir. mucho y por favor estar protegidos y estéis bien, ¿vale? Gracias, gracias. Gracias. Gaby, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Al- todos. Muchas gracias a todos. Bueno, Bueno, al resto ¿tienen del algún? panel, al Sí. resto del panel, desde cada lugar que ocupan, también en honor al tiempo y a nuestros espectadores, a los cuales agradecemos, si quieren ir haciendo una conclusión final. Marcelo. Bueno, así después la dejamos Rosa que haga el cierre. Bueno, nosotros, se ha dicho mucho,
desde la humanización se ha acotado la realidad de lo que nos está pasando a nosotros en Argentina, que con Rosa y Karina lo conocemos porque compartimos el espacio. Y creo que el gran mensaje acá es estar cuidarnos nosotros y cuidarnos entre nosotros. Este es un momento donde hay que dejar las rivalidades y los egos de lado, donde tenemos que pedirle a nuestros compañeros que nos observe permanentemente el procedimiento, porque si nos equivocamos, si nosotros nos equivocamos, nos contagiamos nosotros y nuestros compañeros. No cae uno, cae el equipo completo. Entonces, tenemos que ser agradecidos y pedir a nuestros compañeros que nos corrijan y que nos observen cada procedimiento. Lamentablemente nos hicimos célebre en este momento de que la Argentina creo que es el país de Latinoamérica que más personal sanitario tiene infectado. Eso tiene que revertirse. Y también le pedimos a las autoridades que se hagan responsables de la provisión en cantidad y calidad de todos los elementos de protección personal. Y bueno, yo también les agradezco profundamente. Karina sabe que para mí es un placer estar siempre en Catamarca. He ido muchas veces a intercambios así científicos y bueno, gracias por la convocatoria, doctor, y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Un gusto, Marcelo. Gracias. Y Karina. bueno, yo quería agradecerles bueno, yo cuando los convoqué a Gavieras, lo primero que pensé, bueno, Gavieras va de la mano de Marcelo Morales y bueno, de Rosa Reina, porque son para mí personas muy importantes en mi vida, que han cambiado muchas cosas, y las cosas que han cambiado han logrado que pueda hacer cosas acá en Catamarca. A Marcelo, como ya dije, siempre él ha impulsado todo esto, todas las enfermeras acá de Catamarca lo conocen, tanto la parte pública, la parte privada, siempre que uno tiene una duda se lo llama, él explica lo que sea, lo mismo que Rosa Reina, que lo que uno necesite, todo lo que es base, no solamente la base científica, la base humana, estas dos personas son excelentes personas, no solamente profesionales, sino como personas humanas. Son excelentes, como te vuelvo a repetir, en mi vida han forjado muchas cosas, le estoy totalmente agradecida a los dos, por eso los hemos convocado acá, porque ellos dan muchas cosas para Catamarca, porque a través de ellos pudimos lograr muchas cosas. Está la filial nuestra acá en Catamarca, gracias a que Rosa me ha convocado, entonces está la filial, la sociedad que tiene terapia intensiva aquí en Catamarca, con intensivistas, con todo lo que es intensivista, no solamente médicos, sino kinesiólogos, gente de laboratorio, enfermería, bioquímicos, o sea, todo eso creo que Catamarca lo está teniendo gracias a ellos, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que quiero agradecer. La terapia intensiva nuestra del hospital también está sufriendo bastante, porque si bien no tenemos COVID, estamos alertas a que en algún momento algún paciente que no tiene todas las características de COVID va a ingresar al hospital y tenemos que estar prevenidos. El hospital nuestro no es un hospital de COVID, entonces las medidas de protección personal no son las medidas de protección personal que tienen que tener el otro hospital que es el Mabrán, que es el especialista en COVID. Entonces tenemos que tratar nosotros también de estar medianamente protegidos, no con las medidas extremas, pero sí protegidos para no contagiarnos, porque la verdad es que lo que nosotros apuntamos es no contagiarnos entre nosotros para poder seguir atendiendo. Somos poca cantidad de médicos, enfermeros y personal de salud, que si se enferma la primera línea, vamos a tener a lo mejor una línea, 2 líneas, y ya la tercera línea no va a ser de terapistas, sino que va a ser de médicos que no son especialistas para atender este tipo de pacientes, y a lo mejor en ese momento también tenemos que ser pacientes nosotros, y bueno, todo esto va a ser un caos. Yo creo que todos los que estamos en esto pensamos también en eso, ¿no? De cuántas líneas podrán ir bajándose y quiénes terminarán atendiendo a nosotros o a otros pacientes que lo necesiten. Entonces, toda esta vorágine de poder expresar y comunicar lo que uno quiere decir y lo que uno sabe, lo poco que sabe, pero capacitando gente para que también ellos puedan después trabajar al lugar nuestro, ¿no? Así que bueno, agradecerle y agradecerle a la doctora Daniela y a Guillermo y al doctor Marín por esta convocatoria. Si me permitís 2 minutos, quiero, con respecto a la reflexión de Karina, tan acertada tu reflexión, Karina, yo te voy a contar brevemente una experiencia nuestra en mi hospital, que no es un hospital no COVID.
Es el único hospital no COVID de la ciudad. Nosotros nos ingresa una paciente a la mañana, diabética con una diabetes descompensada, hemorragia digestiva, úlceras de miembros inferiores infectadas, mal estado general. La paciente es tratada por esto. Estuvo todo el día en el showroom de la emergencia. A la noche comienza la paciente con síntomas respiratorios, evoluciona desfavorablemente de manera rápida. Primero se la trata por un edema agudo de pulmón, luego se descarta, se supone que era un TEP, la paciente empieza con mala mecánica, se la intuba en la emergencia y se la lleva al tomógrafo a las 4 de la mañana del día siguiente y se diagnostica una neumonía bilateral de libro COVID. Recién a esa hora pasa a la una de las terapias, de las 4 terapias que nosotros tenemos, y finalmente se confirma que la paciente era COVID positivo. La atendió todo el personal de ese día de la emergencia. Tuve que poner 16 enfermeras en cuarentena, 4 médicos en cuarentena. Mínimamente tenían una protección, no tenían la protección como si fuera un caso de COVID. Gracias a Dios, ninguno se infectó, pero podía haberse infectado. Y esto, ¿qué te quiero decir, Karina? Que tu razonamiento es perfectamente lógico. Nosotros le llamamos a esa paciente que fue nuestro caballo de Troya. Entró a un hospital no COVID, una paciente COVID. Y eso nos demuestra que nosotros podemos planificar y diseñar en los sistemas de salud, pero el paciente decide dónde quiere ir. Y el paciente viene y tiene que ser atendido. Entonces, hace muy bien de pensar que cualquier paciente, y hay que tratarlo a los pacientes como si fuera, hasta tanto se demuestre lo contrario. Solo eso. Sí, así es. Yo estoy absolutamente de acuerdo y voy a tomar desde las palabras de Karina y las palabras de Marcelo, que no son menor. Acá, por lo menos, nosotros en nuestro hospital, como dijimos, tenemos terapia intensiva COVID y terapia intensiva no COVID, con personal que está separado, pero a raíz de que nos ha pasado, ¿no? Porque salió en todos los diarios que a partir de una paciente de La Guardia, que entró por un accidente cerebrovascular, que fue operado en el Hospital San Martín de la Plata, que es donde trabajo, luego de unos días terminó también por lo mismo, ¿no? Un cuadro respiratorio, terminó confirmándose que era COVID y terminaron aislando 110 profesionales, de los cuales afortunadamente no todos se infectaron, pero bueno, atendieron un paciente, operaron un paciente, llevaron un paciente en La Guardia, estuvo ventilado, un paciente que era un accidente cerebrovascular y no era COVID, o sea que no se hizo ese procedimiento de estar con equipo de protección personal, EPI nivel 3, para situaciones que realmente eso lo merecía. A partir de ahí, todos en las áreas críticas y con riesgo, aunque sean pacientes que no ingresan con el diagnóstico exacto de COVID, se protegen como si el paciente fuera un sospechoso. Entonces, eso también es una forma de protegernos nosotros y es una cosa que lo tenemos que exigir. Con todos los problemas que ya dijimos, ¿no? Si tenemos la cantidad suficiente, si la calidad es suficiente, bueno, todos los problemas que tenemos. Pero indudablemente nosotros hemos tomado esa conducta. Si todos los pacientes vamos a atender a los pacientes, entonces la terapia intensiva, que es no COVID, también para todos aquellos procedimientos que significa aerosolización, se pone el equipo de protección personal nivel 3, y para estar dentro de la sala se maneja, ¿no?, con antiparras, con barbijo quirúrgico, como si estuviera en el área de COVID. Así que me parece que eso es una cosa también que lo tenemos que exigir. Sabemos que vamos a tener enfrente muchísimo reparo, ya lo sabemos. Y con respecto a lo que se habló de tratar de incorporar a la familia, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que hacer lo posible y que la falta de equipo de protección personal no debe ser la limitante. Lo que sí me parece que hay que tener una charla muy, muy profunda con la familia, porque también es un compromiso nuestro. Si la familia también la tenemos que proteger, la tenemos que cuidar y tenemos que evitar que también se contagie. Y si la hacemos llegar al hospital, también que sea bajo estrictas medidas de distanciamiento, porque también corremos el riesgo de sacar a esa familia de su casa y que que pueda contagiarse en el trayecto viniendo al hospital. Así que me parece que también eso nosotros tenemos que dar muchísima seguridad a la familia, si queremos que estén con nosotros y acompañen a los pacientes, a sus familiares, y en eso estoy totalmente de acuerdo.
Y tercero, para cerrar, creo que quiero hablar también como institución. Creo que las instituciones de profesionales médicos o de profesionales de la salud, no solamente médicos, también ahora tenemos un compromiso, un fuerte compromiso, de empezar de hablar y de ser escuchados y pedir ser escuchados porque es indudable, como se ha dicho, la salud va a tener que cambiar a partir de esto. Y tendremos que poner sobre la mesa absolutamente todos los problemas que tenemos en la salud desde hace años, muchísimos años, tanto a nivel de las instituciones, tanto a nivel de la tecnología, tanto a nivel del personal, el medio ambiente del personal. Esto, de alguna forma, nos vamos a tener que hacer escuchar. Todas las instituciones científicas, las instituciones deontológicas, las instituciones gremiales y todos tenemos que hablar y preguntarle y decirle a los que toman las decisiones cuál es el sistema de salud que tiene que tener la Argentina de una vez por todas. Sí. Se tiene que definir y empezar a elaborar cuál es el sistema de salud que la Argentina desee, ¿sí? La verdad que es un sistema de salud muy disgregado, con diferentes formas de acceder al sistema de salud, y muchas de esas no son efectivas. Y eso hay que empezar a blanquearlo, porque si no, nunca vamos a mejorar nuestro sistema de salud. Así que me parecen muy bien también estos ámbitos de reflexión, donde además de lo científico, podemos hablar de nuestra situación, y hablarlo con la realidad, o sea, sin ningún tipo de ni color político, ni color gremial, ni nada. Simplemente esto es lo que está pasando en la Argentina, y hay cosas que debemos mejorar, y la tenemos que mejorar, porque si no, la próxima pandemia nos va a encontrar peor, mucho peor y con mucho más problemas. Realmente muchas gracias por la invitación. Otra cosa de la que seguro aprendimos es cuánto margen de mejora tenía nuestro sistema sanitario, ¿no? Cuánto margen de mejora tenía que tener, ¿no? Y que tiene que seguir teniendo. Daniela. Simplemente agradecerles a todos estos minutos que nos dedican, son muy, pero muy valiosos realmente para nosotros. Si hay algo que puso en evidencia esta pandemia es, como decía Rosa y como decía Guillermo, vamos a decirlo con todas las letras, el desastre que ha sido tantas veces nuestro sistema de salud. Ojalá realmente aprovechemos este momento bisagra que nos ofrece, entre comillas, esta crisis, para que de una vez por todas podamos hacer lo que corresponde para reivindicarnos como médicos. Y bueno, y en lo personal, toda la admiración del resto del equipo de salud a los intensivistas que realmente, cuando nos decían al principio que por ahí nosotros íbamos a tener otros que yo soy ginecóloga, por ejemplo, que intubar a un paciente y demás, nos moríamos de miedo, y ahí medio que caímos en la cuenta no es que no lo sabíamos, pero realmente caímos en la cuenta de los valiosos y de lo pocos que son ustedes. Así que bueno, cuídense mucho y los queremos seguir sanos de nuestro lado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos Cuídense bien. todos. Chao, hasta luego.